como el hecho de pues pandemia y vino a que se quieras o no diéramos un retroceso en muchas partes del ámbito educacional. No solo desde el punto quizás de adquisición de conocimientos, sino en el punto también de habilidades sociales y cognitivas, ¿no? No todos teníamos ese acceso a los recursos digitales, ¿no? Entonces ese sí pudiera ser un retroceso más que como la pausa de la reflexión. Digo, sea buena o sea mala, pero te ayuda al constructo de tanto tu personalidad, tu adquisición de habilidades y todo pues, incluso construcción del ser, ¿no? Situaciones en las que las maestras no comparten mucho sus materiales, es un ejemplo, ¿no? Así ya muy burdo, no comparten de sus materiales y pues a lo mejor esos materiales le pudieran servir a la otra maestra porque también tiene un niño con condiciones o necesidades similares, ¿no? Recuerdo que en la secundaria, observar cómo algunos compañeros aprendían con solo escuchar, mientras que otros, como yo, necesitaba repetir, escribir, dibujar o preguntar. Pero nadie me explicó que no todos aprendemos igual, que en el salón de clases no es un molde, y que muchas veces lo que llamaban mala conducta o inadaptación evocaba una profunda frustración. Con el tiempo, entendí que detrás de cada alumno hay una mente distinta, una historia, un ritmo y, sobre de todo, una emoción que muchas veces nadie ve. Bienvenidos a No lo digo yo, un espacio único donde ciencia, cultura e historia se entrelazarán desde un enfoque reflexivo, donde cada uno de nosotros podemos ser expertos, sin prejuicios y con libertad de opinión. Pero hey, no lo digo yo, lo dice la psicóloga Jimena Enzástiga. Amiga, muchas gracias por la invitación. A ti, amigo, aquí bien emocionada de participar contigo. Sí, ya ves que habíamos platicado varias veces que venías, pero pues tu cambio de ciudad a De estado, residencia. de residencia nos lo dificultó. Y pues más o menos ya te había platicado el rublo de lo que es No lo digo yo, como que un espacio donde estamos debatiendo, yo te hago preguntas, sacamos anécdotas, pero pues siempre con base a la expertise que tú tienes en tu rama y lo que yo poco he leído a lo largo de este emprendimiento con No lo digo yo. Entonces, pues me gustaría ir platicando contigo qué estudiaste, dónde te formaste y después a dónde llegaste. Bien, pues para los que no sepan, ¿verdad? Pero bueno, pues yo soy licenciada en Psicología Educativa, vengo de la Universidad Pedagógica Nacional. Es muy amplia, al final de cuentas, la carrera en psicología de manera general, pero desde la escuela donde yo estoy formada es especializada únicamente en el rubro educativo, Ok. aunque a veces nos encasillan en que terminamos siendo solo maestras y Ajá. no es así, no forzosamente. Sin embargo, la experiencia que yo vengo pues hasta estos momentos manejando es en el área de las escuelas. He tenido también otro poco de experiencia en el área empresarial, pero ha sido no del todo como en el clima laboral o en lo que es la selección de vacantes ni demás. Es más en el área de elaboración de contenidos para Ok. capacitación. Sin embargo, ahorita actualmente pues estoy en el área de escuelas, laborando en el Estado de México, que por eso de ahí la residencia. Y aún así sigue habiendo muchísimas áreas de oportunidad en las que se sigue trabajando profesionalmente para principalmente enfocarnos en el área educativa con los niños, escuelas, docentes, familias, es ese acompañamiento. Se divide en 3 rubros: acompañamiento, asesoría y orientación a escuelas en general, desde los directivos, desde los docentes, desde los alumnos en específico o hasta las mismas familias, ¿no? Porque es un apoyo especializado para aquellos que requieren algo extra. Ok. O sea, quiero entender que todo este desempeño de actividades no es solamente un caminito, ¿no? Es una diversidad Es que es amplio, multidisciplinario así el es. campo donde tú estás, ¿no? Principalmente. Sí, dentro de ahorita donde estoy es como se le conoce la SUSAER, que es en el ámbito en donde estoy, es las unidades de apoyo en las escuelas regulares. Entonces, es lo que anteriormente se conocía como, por ejemplo, no sé si te llegabas a acordar en la secundaria, que a veces sacaban a ciertos alumnos y decían, vengo de USAER y necesito trabajar con tal persona o con tal alumno, ¿no?
Pues a veces muchos nos quedábamos como de, ¿por qué a él y Sí, yo no, no? pues sí, claro, ¿No? ¿por qué me sacan a él Ajá, de de clases? clase, ¿no? ¿Qué estará trabajando o qué es lo que están haciendo, ¿no? Ahorita con el paso del tiempo, en la Ciudad de México viene a actualizarse con otro nombre que es Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, que es la UDI. Y aún hay cierta como discrepancia en tanto en el estado, bueno, en la parte estatal como en la parte de la Ciudad de México, pero a final de cuentas lo que refiere es el apoyo especializado a ciertos recursos pedagógicos que requieran los alumnos, ya sea con alguna condición o referente a lo de las familias o referente a un apoyo de docentes, de los directivos. Entonces, por eso es pues una gama de bastante amplia, porque no solamente se centra justo en el alumno, lo que anteriormente conocíamos, ¿no? Van siendo como también estas transformaciones sociales que con el cambio pues son necesarios, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, ya más adelante pues podremos platicar también lo que es de inclusión educativa y otros temas que con el paso del tiempo pues se han tenido que retomar, ampliar y seguir pues con esa bastante lucha constante que tenemos, ¿no? Porque todavía nos queda mucha transformación social que realizar. Sí, ¿no? Y también viene desde el apartado incluso de, como te lo había platicado atrás de cámara, como el hecho de, pues, pandemia y vino a que quieras o no, diéramos un retroceso en muchas partes del ámbito educacional. No solo desde el punto quizás de adquisición de conocimientos, sino en el punto también de habilidades sociales y cognitivas, ¿no? Porque Claro. pues desafortunadamente hay estudios contundentes de que el uso de pantallas azules es perjudicial para los niños. Tenemos ahí una variedad de artículos, pero más allá de eso también es como, pues también lo platicaba en el capítulo pasado con Eder, era como la generación de traumas a través de las experiencias previas, ¿no? Que en este caso, pues para personas el COVID fue muy devastador emocional y también físicamente, ¿no? Claro. Entonces, en los niños, ¿cómo crees que haya impactado? ¿Cómo crees que la traslación de quizás la forma presencial que veníamos antes de pandemia perjudicó al alumnado? Pues mira, yo más que referirlo como un retroceso, siento que es más una pausa en donde nos ayuda a reflexionar el cómo y el para qué enseñamos. ¿Por qué? Porque delimita justo esta introspección desde los docentes, o sea, fue muy impactante la situación sobre el COVID, la pandemia, el estar resguardados y el emocionalmente cómo nos hizo la carga Claro. individual y con las familias, el que pues a veces no estaban acostumbradas a convivir demasiado tiempo y que ahora en un momento de uno para otro, o sea, si nos ponemos a reflexionar o a hacer ese recuerdo, pues ya son los 5 años. Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en el país, se han dictado diversas medidas por el gobierno federal, incluidas las contenidas en el acuerdo por el que este Consejo, que, con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿No? Ya 5 años. Justo en estos tiempos es cuando apenas empezaba como esta duda de realmente si solo serán unos 2 meses, 3 meses y cuál, ¿no? Se fueron a los 2 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces ese impacto en el que pues muchos de las familias tuvieron que convivir de cerca, pues imagínate los docentes, ¿no? Que siempre están buscando estas maneras de enseñar, de innovar y demás, pues fue demasiado impactante en la cuestión emocional, pero como te reitero, no lo veo como un retroceso, sino como fue una pausa en la cual nos pudiéramos poner a reflexionar el cómo estoy enseñando, el para qué estoy enseñando y si de verdad tiene un impacto lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Y en cuanto a los niños, pues ha sido muy marcado porque si hablamos desde igual teorías o estilos de aprendizaje, en donde pues Vygotsky nos delimita justo esta interacción social y que de un momento a otro se las hayan pues no cortado, pero sí pausado a los infantes, pues sí queda estas áreas de oportunidad decrecientes a comparación de las que ya lo venían manejando, de las que ya lo tenían más madurado. Estamos hablando como ya
nivel secundaria, nivel preparatoria, pues ni se diga como nivel universitario, ¿no? En donde pues ya tienen un poco más de proceso madurativo, en la cual concientizan este proceso de pues necesito también de mi otro, de mi compañero o de mi docente como para aprender de otra forma que solamente estar detrás de una pantalla, ¿no? Y pues ahí viene también como esta estirilla floje de pues lo que comentabas, ¿no? Las pantallas, ¿no? Que pues hay variedad de artículos que sí nos mencionan, ¿no? Es dañino para la salud, pero pues también tenemos que entender que pues son generaciones ya nativas de la tecnología, ¿no? Entonces siento que ya debe de haber como nos ayuda esta parte de estabilidad para que ellos pues pudieran conocer más o menos cuáles habilidades sí son las aptas y el acompañamiento principalmente también. Esta parte de, pues sí tendrá el iPad, sí tendrá la La computadora, computadora. el celular, porque también fue otra discrepancia, ¿no? No todos teníamos ese acceso a los recursos digitales, ¿no? Entonces ese sí pudiera ser un retroceso más que como la pausa de la reflexión, ¿no? Porque también como docentes, pues yo veía también, mi mamá es educadora, cómo innovaba y cómo trataba justo hasta que pues los niños de preescolar chiquitos se entretuvieran, pues aunque sea una hora con ella mediante la computadora, ¿no? Obviamente en acompañamiento de los papás, pero aún así el retener una, de por sí, físicamente, presencialmente, retener la atención de un menor que es de 5 a 7 minutos, pues esto va acrecentando conforme van creciendo, ¿no? Va en declive. Ajá. Imagínate ahora tras una pantalla donde no le tienes face to face o así con ese acercamiento donde le puedes, no sé, hacer la maniobra, las gesticulaciones, el alza y la baja de voz, o sea, fueron muchísimas situaciones, ¿no? Pero pues sí, retomando es esta parte de la reflexión de cómo, para qué enseñamos y en las infancias pues sí hubo como ese tajo de la socialización que pues tuvieron y que ahorita en estas generaciones, precisamente en estos años, estamos visualizando. Llevando a otros temas, situaciones en las que los niños no están acostumbrados a compartir materiales, situaciones en las que los niños son todo yo, todo yo, todo Sí. yo, en las que por cualquier cosita ya se están peleando literalmente, o sea, no tienen estas normas y límites de convivencia dentro de la escuela o hasta dentro de las mismas familias con otros pares a sus edades. Y es que también entra mucho este desarrollo, yo lo digo, es muy distinto a lo que pasó en pandemia de COVID cuando tuvimos la influenza acá en México como por el 2007, 2008 si no me equivoco, Aproximadamente. que justo, ¿no? Nosotros no dejamos de ir a la escuela, pero sí teníamos pues todavía acercamiento, pero con las medidas preventivas, ¿no? Que digo, en COVID lo hicimos, pero se vio una realidad que pues los casos de contagio fueron al alza, ¿no? Pero reflejado con esta relación, considero que nuestras generaciones como que éramos más resilientes versus a las actuales, ¿no? Que quizás desde el niño, como tú lo comentas, no sabe compartir y por ende no sabe gestionar ciertas situaciones como incluso trabajar en equipo, ¿no? Que bueno, eso ya se ve después en la vida adulta, que también lo veremos un poquito adelante, pero con base a todo esto, ¿cómo crees que estamos parados ahorita en el sistema educativo, independiente público o privado? Tú te has inclinado más al público, pero ¿cómo ves ahorita la situación después de pandemia? Me digo, ya vamos 5 años después de pandemia, que realmente estuvimos saliendo como por 2022, 2023 ya se vio una buena salida de esta situación, pero mínimo estos 2 años de confinamiento, ¿cómo crees que perjudicaron directamente en tanto la adquisición de conocimientos, ya lo habíamos platicado, que pues es esta parte incluso de memoria de pez, que muy poca la gente lo retiene ya fácil en los primeros 5 minutos de Sí. la plática, pero ¿cómo crees que estamos parados ahorita como gobierno o como en este caso en el sector público en el sistema educativo? Bien, pues tomando referencias también con esta parte del nuevo modelo educativo, lo que vienen buscando también por parte del gobierno y demás, aún a mi parecer, personalmente, yo como Jimena Juárez, o sea, yo lo considero como
aún algo utópico. ¿Por qué? Porque sí delimita ciertas áreas en las que, por ejemplo, viene la educación socioemocional, viene esta parte de la comunidad, viene diferentes rubros en donde pues deberías, el deber ser, a dónde tenemos que llegar como sociedad, como individuo, como ciudadano dentro de un ámbito primero educativo en el cual los docentes nos ayuden o nos acompañen a aprender y posteriormente una vez saliendo de la escuela, cómo ser adulto, soy funcional dentro de una sociedad de acuerdo a las necesidades de esa sociedad, ¿no? Y ahí ya delimitamos, por ejemplo, temas que son en un ambiente justo neoliberal, en un ambiente justo de primer, tercer mundo, de acuerdo como a las necesidades, ¿no? Entonces, siento que al ser todavía un poco utópico, no quita de malo ni de bueno las cosas que pues quieren cambiar, esta transformación a la que se busca y pues ahí viene justo anteriormente en el modelo que era aprendizajes clave, que era 2017, venía tal cual estipulado la educación socioemocional, ¿no? Cosa que sí es parte del crecimiento de una persona, sin embargo, pues tuvo como que ahí sus modificaciones a este actual plan, que no lo delimita como un área en específico, sin embargo, lo delimita como desarrollo integral, a donde quiere llegar justo el gobierno es desde los artículos de la Constitución, de la educación y demás, vienen que se pretende desarrollar, apoyar o acrecentar las habilidades del ser humano hacia el desarrollo integral en todas sus facetas, ¿no? Y ahí vamos, lo emocional, lo social, como tal ciudadano o lo cognitivo en algunas otras áreas de conocimiento y habilidades para la vida, ¿no? Que entonces va toda esta parte de cómo situaciones externas como una enfermedad o cualquier otro impacto mundial que pudiera pasar, como fue el caso de la pandemia, busca por medio de las habilidades potenciar esto para que pues un individuo sepa relacionarse, sepa qué es lo que requiere de una necesidad, como hasta lo mismo, ¿no? Cómo encontrar trabajo, cómo gestionar emociones, cómo relacionarse con más personas de manera que le permita pues ser un buen ciudadano, ¿no? Entonces siento que esta parte yo no lo veo negativo, sino como algo motivador o impulsor a encontrar estas otras estrategias que nos ayuden a impulsar las habilidades en los chiquitos, ¿no? Para que ellos desde corta edad lo aprendan y vayan creciendo con buenas habilidades para la vida. Y que también al final del día, pues, justo la teoría de sociocultural, de las necesidades incluso que platicaba el capítulo pasado, es que pues el niño es una esponja. O sea, el niño, yo creo que de los 4 a los 10 años es donde tú puedes ayudar a que se moldee para que tenga una adquisición buena de conocimientos, de habilidades socioemocionales, porque pues al final del día somos seres emocionales, nos necesitamos Seres desarrollo, sociales. seres sociales, perdón, que necesitamos el desarrollo integral con la diversidad de personas que nos podamos encontrar. Digo, sea buena o sea mala, pero te ayuda al constructo de tanto tu personalidad, tu adquisición de habilidades y todo pues, incluso construcción del ser, ¿no? El principal del día, creo que toda enseñanza primaria es lo que busca, ¿no? Y que de hecho, pues ahí trasladándome un poquito fuera también la pandemia, pues dejó las deficiencias de los transportes, ¿no? Donde incluso, pues el que tú llegaras correctamente, y lo vemos con los niños, afortunadamente digamos que las educaciones básicas, que es primaria y secundaria, están cerca de las unidades, de las familias, pero ya las prepas o las universidades son luego 2 o 3 horas que te avientas de camino y donde quizás pues mengua esa situación. Digo, ya lo tocaremos en otro espacio, pero afortunadamente tenemos la parte integral de que la secundaria o primaria están al acceso y podemos también estar pendientes de los niños, ¿no? Que son en estas edades integrales donde también corren un mayor peligro, ¿no? Claro, de ahí también como es importante considerar que a pesar de que son cercanas,
Yo, por ejemplo, lo extrapolo ahorita en el estado donde estoy, sí, no están cercanas. Ok. Son escuelas en las que se pueden hacer hasta 20 minutos, pero sí es como algo pues poblado, Ujú. ¿no? En donde pues es en el centro del pueblito y ellos pues tienen que tomar solos. Yo apenas acabo de ver la semana pasada, antes de salir justo de vacaciones, como un niño de quinto de primaria llegó solo a la escuela y digo, no sé exactamente de dónde viene, pero al tomar ya un colectivo ya delimita que desde, quién sabe si desde apenas quinto, quién sabe si desde tercero de primaria o desde cuándo es que lo están mandando solo, ¿no? Entonces también es de tener mucho cuidado y tener mucho también esta conciencia de que sigue habiendo como esta parte de privilegios para algunos y para otros no tanto. Y aunque sea para algunos, no todos lo saben llevar a cabo como tal, ¿no? Porque también lo que yo observaba dentro, por ejemplo, ya estando aquí en la ciudad hace tiempo, en la escuela donde laboraba, que pues era aquí nuestra residencia de Iztapalapa, Ujú. la población de padres de familia o de madres de familia en este caso mayormente eran muy jóvenes. Entonces Sí. también es como hacemos esa retrospectiva de pandemia y empiezas a hacer cuentas y dices, vaya, o sea, no tenía casi ni los 20 años y ya era mamá. Ujú. Entonces también todas esas cuestiones sociales y culturales te van delimitando que necesitas saber del contexto para empezar a idear cómo apoyar al niño o al alumno, ¿no? Y eso se delimita ya sea como algo individual o como algo de zona, como algo de barrio, como algo colonial, en donde dices, ah, estas son las características, estas son las necesidades que requieren en esta escuela, ¿cómo puedo yo empezar a permear herramientas, estrategias, talleres, orientaciones que les puedan ayudar a ellos pues a un ideal del desarrollo integral de los Ujú. niños? Entonces, bueno, reformulando todo este cuestionamiento, entonces sí consideras que la Ciudad de México goza de muchos privilegios. ¿Qué crees que teniendo así muy poquito tiempo en el estado, la verdad es que sí? Qué cabrón, ¿no? Porque uno llega a pensar que como de, pues son redes primarias, ¿no? Como secundaria y primaria está en todos lados. Pero ahorita con ya que tú vives el día a día estando fuera de aquí de la ciudad, Sí. sí es totalmente diferente, ¿no? Me impactó, no sé hace cuánto tiempo, que una mamá se acercó igual ahí a la unidad, a la USAER, y nos dijo, no, pues es que mi niña ya no quiere aprender, ¿no? Y pues como no quiere aprender, no quiere hacer la tarea, no quiere esto, no quiere el otro, entonces pues ya no la voy a inscribir a la secundaria. Para mí fue como, ¿cómo crees que no la vas a inscribir a la Claro. secundaria, no? O sea, es algo que a final de cuentas les beneficia a lo largo, ¿no? Y dije, bueno, aún ellos teniendo una, mm, ¿cómo se les dice? No es profesión, Pues, ¿qué un sería? oficio, Un oficio. un oficio. Seguro porque pues se dedican a las flores, son floricultores de ese lado del Estado de México. Dije, aunque ya tenga un oficio, pues algo seguro en el que, pues no sé, su papá o su mamá les enseña cómo pues a echar a andar lo de las flores y demás. Dije, creo que está muy impactante para mí en ese momento que me contara, yo ya no la voy a inscribir a la secundaria. Y dije, no, señor, dentro de mí fue como de, no, señora, o sea, hay muchas maneras de apoyarla para que pues aprenda y tampoco se desespere usted, ¿no? Es también esta parte de lo que hacemos nosotros dentro de la USAER, es esta contención, no solo hacia el alumno emocional, sino también hacia las familias, de proveerles de este tipo de estrategias, herramientas, apoyo, canalización de instituciones en las que ellas sepan a dónde dirigirse y en qué momento sobre sus necesidades. Entonces, ese momento también fue algo impactante, te digo, para mí, porque entonces digo, ¿cómo es que en la Ciudad de México, a pesar de que tenemos de cerca la escuela, los papás pueden o no pueden tener Un contacto con un los niños contacto constante. o con los docentes o con la Ujú. escuela, estos permisos que se les puedan otorgar y demás, no lo aprovechamos a veces del todo, ¿no? Digo, no es como para generalizar, sí, toda la Ciudad de México, ¿no? Pero justo esta reflexión de privilegios que a veces uno goza y no somos conscientes de. No, porque al final del día también, pues, entra incluso esta red de que justo los privilegios, ¿no? Desafortunadamente
la cultura actual, el que tú menciones el privilegio es que gozas en la escala quizás de bienes o de muchas cosas mejor que tú, pero es desde lo básico, ¿no? Como y creo que tenemos varios casos de la secundaria que pues dejaron de estudiar por X o Y razón, que no fueron más que pues realmente poco gusto, otras situaciones muy riesgosas que pues también en el medio donde nos desarrollamos, pues era de alto impacto de índices Ujú. de criminalidad. Pero con base a eso, pues quieras o no, siento que también la ciudad tiene una tasa un poquito mayor en cuanto a no desertar tanto que quizás en zonas eh, aledañas, ¿no? Como el Estado de México, por la diferencia que hay de ideologías, como tú lo dices, profesiones que al final del día son ya de herencia, donde, pues el abuelo se dedicó, Creencias o aún creencias, así, exacto, también. O sea, es un conjunto de una descendencia familiar, como de, pues el abuelo fue zapatero, pues tú también, ¿no? también. Ujú. La mamá fue, no sé, apicultora, pues ella también va a hacer eso. Entonces, quizás esta red todavía de la escala familiar sigue muy impregnada, ¿no? De hecho, lo platicaba en el capítulo pasado justo con Eder, en decir muchas veces esta parte cultural de las familias no solamente ataca quizás como tu pensamiento, sino también incluso el cómo te vas a ejercer tanto profesional como socialmente, ¿no? O sea, ideologías que ya son difíciles de romper, ¿no? Sí. Incluso ahorita me haces acordar de la película mexicana que era Jeremías, creo, que era un niño Ujú. muy dotado y como que este racionamiento de que pues la familia de quizás no una carencia económica tanta, pero también de esa carencia cultural, no llamémoslos de inteligencia, sino cultural, de que pues ellos, no, pues vas a hacer esto, vas a hacer otro, ¿no? Y que el niño buscaba integrar incluso donde se integraba con personas mayores porque Mayores. buscaba ese Ujú. nivel intelectual al final del día, ¿no? Que muchas veces puede llegar a pasar también en estos casos, ¿no? Que al final del día es vasto el por qué se deserta o no. Sí, y por ejemplo, también retomando hace ratito lo que comentábamos, esta parte sí de privilegio, sí esta parte también como el acceso a ciertas situaciones, eh, tiene también sus pros y sus contras, Claro, porque hay ahorita pues también este entendimiento, digo, también nosotros como ser humano en general, ya no importa tanto como de dónde venimos profesionalmente, qué estudiamos y demás, ¿no? El acceso a las tecnologías está inmediato, ¿no? El acceso a la información es inmediata y es inmensa, ¿no? Entonces yo creo que también por eso refería como este acompañamiento a pues los menores, a los infantes, sobre qué leen, sobre qué ven, sobre qué, cómo es que utilizan este tipo de, pues, de dispositivos, ¿no? Aún así, cuando lo ves como algo positivo, también existe esta sobreestimulación, que también luego topa contra la pared a los docentes o en las escuelas, porque es, este niño, yo lo veo por ejemplo ahí en el estado, ¿no? En donde se trabaja también con niños con aptitudes sobresalientes, ujú, ¿no? En donde empezamos, bueno, pues es que este niño sí puede tener un CI mayor al promedio. normatípico, Ujú. al promedio, en cuanto a la comparación de sus compañeros, pero ¿de dónde viene esta situación? Porque a lo mejor sus papás son maestros, entonces ellos se prepararon como para, y haz esto y haz el otro, y te meto a estas clases y te impulso a que hagas, a que aprendas estas otras situaciones, ¿no? Actividades. Y en la escuela entonces a veces se queda corta, porque las maestras se quedan entonces de, es que este niño ya me sabe, y me ha tocado como dos o tres alumnos, ¿no? Ya me sabe multiplicar, ya me sabe sumar, ya me sabe dividir, pero va en primero, va en segundo de primaria, y lo sabe hacer operaciones de tercero, cuarto, quinto de primaria, ¿no? Entonces sí se quedan a veces hasta las maestras cortas de, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Porque tampoco sé que me puedo detener demasiado con el alumno por tener los otros 25 que todavía no están o que están apenas en ese proceso, ¿no? Entonces también tiene como esta parte de sus pros y sus contras y es ahí donde nosotros entramos para proveer de otras estrategias, de otras herramientas, de otros apoyos específicos para seguir potenciando esas habilidades y no se quede estancado. No, y que también entra como, bueno, no sé si poderlo decir así, como el síndrome del Sheldon Cooper, ¿no? Que estás avanzado y también tu capacidad de adaptación con tu núcleo está, o sea, digo, yo no tuve eso, pero a mí me costaba mucho integrarme a los espacios sociales por eso, porque quizás
más allá de estar avanzado o no, yo no me sentía perteneciente a los grupos porque pues quizás mis gustos eran diferentes a los comunes Sí, los de los núcleos. intereses. Los Ujú. intereses eran muy diferentes y pues imagínate más en un niño dotado basado en la adquisición de conocimientos antes de, que incluso también se han visto de niños superdotados que no propiamente tienen que ser padres, con Ajá, profesiones, o sea, exacto. lo que habíamos platicado con el caso de la película y que ahorita lo plasmas con otro caso de que pues también es como estas dos vertientes pueden ser que el niño tenga perdón, una inteligencia mayor a las que tengo en ciertos sesgos, ¿no? No es lo mismo educar a este niño quizás que nada más es uno o dos, a 25 27 que son alumnos, Están bueno, en el en el proceso. proceso en la curva de aprendizaje, ¿no? Ujú. Entonces creo que también ahí me gustaría empezar a ver esta parte de cómo incluso justamente esta parte, la inteligencia y el coeficiente intelectual son muy diferentes, ¿no? En la inteligencia emocional, pues vemos que a veces incluso un libro de psicología creo lo dice, que es mejor tener inteligencia emocional que coeficiente intelectual, porque gesta ciertas cosas. Digo, ahí sí es Así una es. pregunta Es que me muy gustaría amplia, sesgarla más bien. sí, es muy amplia, es también desde muchísimas perspectivas y yo pues desde mi punto de vista personal te comentaba, ¿no? En un inicio, la finalidad al menos de mi función, de lo que yo pretendo aportar dentro de las escuelas en las que yo estoy participando, en las que yo estoy laborando, es como justo dotar de estas habilidades para la vida que les funcione en su desarrollo integral de los alumnos. No dejo de lado justo alumnos normatípicos que van justo en el promedio, tampoco me enfoco demasiado como con los de la condición. Todo es, a final de cuentas, siempre todo va de acuerdo a las necesidades de los alumnos, ¿no? Pero sí yo me inclinaría más por este desarrollo de habilidades sociales, emocionales, que le permitan al alumno acrecentar ¿cómo se les dice? Los círculos, los ámbitos social, Ujú. afectivo, eh, para relacionarse con otras personas, ya sea de su misma edad, ya sea mayores, de acuerdo como a los intereses que tengan, ¿no? ¿Por qué? Porque estas habilidades justo le van a permitir la resiliencia, la Ujú. adaptación en cualquier otro tipo de entorno, ¿no? Te comentaba esta parte de los alumnos con CI más alto que sus compañeros. Sin embargo, las áreas de socioafectivo, las áreas sociomotriz, no, psicomotriz, perdón, no las tienen tan desarrolladas, ¿no? Entonces también es como un reto el de sí te tengo que potenciar estas habilidades de coeficiente intelectual o cognitivo intelectual que tengas desarrolladas muy por arriba de tus compañeros, pero también necesitamos potenciarte las otras en las que tienes áreas de oportunidad, ¿no? Para que vayamos como más o menos haciendo En un esta balance, ¿no? habilidad, este equilibrio, ajá, y te permita seguir pues aprendiendo más también de otras formas, ¿no? Porque no quita que, por ejemplo, le podamos presentar por medio de juegos dinámicas en equipos que él sea el modelado a los compañeros y él impulse la motivación de sus compañeros a seguir aprendiendo, por ejemplo, temas de multiplicaciones, temas de historia, porque hasta los niños también llevan de que también tienen un foco de interés específico. Claro. ¿Les gustan los dinosaurios? Bueno, aprovechan y hacen toda una investigación de dinosaurios y van y se lo pudieran presentar a los compañeros, ¿no? Entonces eso también es un foco de motivación y de interés para los compañeros de, bueno, ya conozco de este tema, que yo puedo empezar a buscar por mi parte que a mí me interesa, que a mí me motiva, ¿no? Obviamente no lo va a desarrollar en las mismas capacidades y habilidades que un niño dotado, pero esta iniciativa ya es algo mayor o ya es un logro que nos permite también identificar el proceso que los otros niños normatípicos o regulares van teniendo. Entonces, ¿tú crees que este constructo sí es medible? En donde puedas verificar donde, sabes que al niño le gusta, como tú le dices, los dinosaurios, o a este niño le gustan, no sé, los aviones. Entonces le voy a ayudar a que me haga la historia de los aviones. ¿Cómo fue la era paliativa, no? Todo este compendio donde quizás justamente creo yo, o desde mi perspectiva, aún le hace falta ese sistema educacional que busca esta nueva corriente política en implementar, ¿no? Que realmente puedas
tú como profesor identificar en el aula, ¿no? Sí, también parte de lo que tiene este programa actual es que deja muy, no al libre albedrío como tal, pero sí lo llama una parte como autonomía profesional. Entonces, ¿en qué influye esto? En que el docente tiene también que buscar sus propios recursos de actualización, de capacitación. Sí les permean de cierta forma, sí nos permean de cierta forma la información o las capacitaciones por las autoridades, pero también está esta otra parte ya consciente, ¿no? De no solo lo que me están mostrando mis autoridades es lo que tengo que aprender, o la verdad absoluta de cómo se tiene que educar, ¿no? Claro. Yo tengo también la capacidad, tengo también esa autonomía y esa independencia de buscar estas otras herramientas, de buscar estas otras capacitaciones, información, motivación de materiales que les pueda funcionar pues a mis alumnos, ¿no? Entonces, esta parte también de la autonomía justo nos delimita que el objetivo está marcado en el plan, ¿no? El desarrollo integral del alumno o del alumno, ¿no? De acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus necesidades. Y cómo entonces con esta autonomía profesional lo puedo lograr, y es por medio justo de buscar las necesidades de los alumnos. Si hay un niño con condición específica, ¿qué condiciones yo tengo que generar? ¿Qué herramientas puedo generar o qué materiales tengo que realizar para que el alumno logre este desarrollo integral? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad o cuáles son estas áreas que ya tiene desarrolladas y cómo conjuntarlas para el equilibrio hacia el objetivo que queremos en el perfil de egreso del grado, ¿no? Obviamente, si hay, por ejemplo, algún alumno o alguna alumna con alguna discapacidad o con alguna discapacidad en específico, supongamos la parálisis cerebral, obviamente el objetivo, aunque esté plasmado en el plan y programa, pues no tiene las mismas habilidades o las mismas capacidades para lograrlo. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? No me voy tampoco tan lejos. Hay una alumna en la que actualmente tenemos en una de las escuelas que tiene síndrome de Down, ya está en sexto de primaria. Okay. Y no tiene desarrollada la comunicación habla, el lenguaje hablado. Te entiende lo que le hablas, emite sonidos, pero no tiene desarrollado el habla. Entonces no podemos enfocarnos en que la niña desarrolle o Una elabore exposición, ¿no? exposición, redacción de cuento, Lectura grupal. ¿no? O sea, todo es lo que él debería lograr en el perfil de egreso del sexto de primaria. Bueno, que ahorita es por fases, pues no nos podemos enfocar tanto en eso, ¿no? Sino cómo desarrollamos, por qué medio de estrategias o habilidades tenemos que impulsar para que logre el habla, para que pueda comunicarse realmente qué es lo que quiere, ¿no? Porque nada más te hace así con señas, o se ríe, o está enojada, ¿no? Como toda esta parte también de las emociones que también tenemos que ayudarle a, ya entendí que estás enojada, ya entendí que estás triste, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como también esta parte de la empatía muchísimo, de trabajar con ellos, para no solo descifrar lo que nos quiere decir, sino que ella logre una comunicación y pueda también sentirse parte de pues del grupo o de la escuela. Sí, que venga esta integración que al final del día también se busca, como tú dices, en un perfil tanto del alumno como del egreso del mismo, ¿no? Es que es bien complejo hablar, digo, mucho se compara con instituciones de otros países que dicen como que incluso esta como mofa de que no, pues ya somos Finlandia, ya somos Dinamarca, ¿no? Pero desafortunadamente no trabajamos desde el núcleo primario, ¿no? Que son el desarrollo de las juventudes, ¿no? Entonces, creo yo que quizás hay mucho escalonamiento para poder llegar a esa meta, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? A ese estado utópico de la enseñanza, donde todo sea casi lineal y perfecto, ¿no? Sí, donde no te tengas que estar quebrando la cabeza. Ah, ya sé que está esta situación con este niño, ya me dieron así el instructivo, el menú de qué tengo que hacer, el paso a seguir. No, no siempre va a ser así también, ¿no? También es ser esta parte conscientes de que vamos a seguir en una transformación social, sí o sí. Entonces van a seguir habiendo cambios y van a seguir habiendo modificaciones, ya sea para bien. Hay algunas que porque son innovadoras o son nuevas, no siempre significa que van a ser las correctas o que ya van a ser las definitivas, ¿no? También esta parte de la prueba-error, ¿no? Sí, claro, al final del día el método de la prueba-error es lo que ha ayudado a las ciencias sociales y a las
quizás acertadas como otras, como una ingeniería, a llegar a los resultados, ¿no? Pero pues el prueba y error siempre va a existir, nunca es Así es. esa línea, esa parte de linealidad en el proceso, ¿no? Si fuera así, pues también Qué se fácil. pierde, qué fácil, ¿no? Se pierde esta como reto social Sí. incluso, ¿no? Y oye, y vaya, hablamos ya desde la perspectiva que tú integras, ¿no? Esta parte como de, no sé si poderlo manejar como minoría de alumnados, como esta parte con diferencias en la capacidad, pero cómo ahora el rol de los maestros, ¿no? Tú como eres mediadora, ¿qué onda? ¿No se metan con los niños? Tranquila, tranquila, con la niña no. Con la niña no. Y con mis niños no te metas. ¿Cómo juega tu rol Excelente principalmente? pregunta. Porque sí, mencioné que pues era psicóloga educativa, pero ya en el ámbito que yo realizo, la función que yo realizo dentro de las escuelas, te mencionaba, es un apoyo especializado. Nos dedicamos justo al acompañamiento, asesoría, orientación de de los agentes educativos involucrados. ¿A quién nos referimos? Que son las familias, que son los alumnos, que son docentes y directivos. ¿Qué hacemos? Es esta parte sí mediadora, sí de aportar este apoyo. Yo lo delimitaría con esta frase, es el apoyo especializado a los agentes educativos de acuerdo a las necesidades que requieran. Nos podemos justo enfocar, por ejemplo, si también en el clima laboral de los docentes no es del todo apto, que es siempre lo más común en todo tipo de trabajo, ¿no? México. ¿A qué nos referimos? También han sido como situaciones, no diré en qué escuelas, pero han sido, trabajado en varias escuelas también para que no sea nada más específica de una, ¿no? Aquí no aquí no sabemos dónde es. Situaciones en las que las maestras no comparten mucho sus materiales, es un ejemplo, ¿no? Así ya muy burdo, no comparten de sus materiales y pues a lo mejor esos materiales le pudieran servir a la otra maestra porque también tiene un niño con condiciones o necesidades similares, ¿no? Y pues al no compartirlo eso ya también es una limitante. Entonces también a qué nos dedicamos nosotros como USAER o como UDI es identificar estas barreras del aprendizaje, para el aprendizaje y participación de los alumnos, ¿no? Como ir erradicando o ir disminuyendo, y también justo se va en diferentes áreas, desde la escuela en general, que por ejemplo ahí puede entrar la parte de infraestructura, que no haya, por ejemplo, rampas, ¿no? Para a lo mejor algún niño con alguna discapacidad que tenga que andar con ruedas, ¿no? O muletas, ¿no? También la parte justo del clima de los directivos. En cuanto al el aula, que también las condiciones del aula le permitan a los alumnos aprender. Me pasa ahorita actualmente. Tenemos un niño autista en segundo de primaria y la maestra es muy innovadora, es muy activa, muy buena en su trabajo de acuerdo a la enseñanza y esta parte de los materiales, proveer y demás. Sin embargo, por también tener tantísimos materiales, sobreestimula al niño autista. Sí, claro. Entonces también es buscar estas condiciones aptas para los alumnos en el aspecto áulico, ¿no? También nos podemos referir sobre la convivencia escolar. Y por último puede ser en los mismos alumnos, ¿no? ¿Qué condiciones externas o internas del alumno no le están permitiendo pues aprender? Porque a final de cuentas la psicología educativa también va sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, el cómo aprendemos, el cómo enseñamos y si es algo interno, si es algo cognitivo o si es algo externo de acuerdo al contexto en el que se esté desarrollando. Que va también ligado a los estímulos internos y externos, ¿no? Básicamente, ¿no? Incluso hasta los estímulos sociales, ¿no? El cómo integras la participación del maestro con el alumnado y el alumnado con el maestro, ¿no? Siento que es como una relación muy dependiente, ahí quisiera, no sé si lo manejamos, lo pueda manejar así, como de que una no puede subsistir sin la otra, o sea, tienen que ir de la mano, bajo lo que tú me expresas, yo lo entiendo así. El tener como esta parte interna y externa. Sí, es que a final de cuentas te digo, somos seres sociales y los seres sociales, o sea, lo padre, lo interesante es que sí somos un mundo interno,
pero también el externo nos delimita ciertas acciones, ciertas reacciones, ciertas formas de actuar, ¿no? Entonces, con lo que también tenemos, obviamente ya enfocado al ámbito educativo, es que todas estas situaciones no sean una barrera, no sean pues sí, un impedimento para el desarrollo educativo e integral de los alumnos o de los mismos docentes, ¿no? Sino que podamos encontrar estas estrategias, estas habilidades que permitan tener un ambiente armonioso, un ambiente inclusivo, un ambiente social, democrático, ¿no? Entonces, Sí, van ahí mano en mano van muchísimos conceptos, pero da sí, un estado el ideal. total en equilibrio total. O sea, no ni tanto para acá ni tanto para allá. O sea, tiene que, de cierta manera, digo, nunca se ha podido encontrar el equilibrio. Muchos científicos, muchos filósofos han perdido en poder encontrar el equilibrio. Pero creo que la finalidad de tu rol es eso, ¿no? Tratar de buscar ese punto de inflexión donde está un poquito para acá, pero tratar de que sí haya un equilibrio, Y no ¿no? dejarlo de lado. Es que, sí. Porque justo hay quienes tengan muy desarrollado, por ejemplo, un clima laboral súper bárbaro, ¿no? Que se lleven así muy bien, que las docentes se presten materiales, que tengan como esta comunidad de escuela, tal cual, ¿no? Pero ya para la implementación es ahí donde a veces queda o corta o queda esta incertidumbre de lo estoy haciendo bien. Entonces también es ahí donde nosotros nos sí, maestra, o sea, como esa contención de échale ganas, ¿no? También esa motivación, ¿no? De, si no, mire, ¿qué tal y lo podemos hacer así, de otra manera, presentarles otras formas que les ayude también a ellas a sentirse seguras al momento de implementarlo y poder observar los avances que queremos lograr con los alumnos, ¿no? No solamente como, ay, qué bueno y qué bonito se ve todo, ¿no? Pero, Échale ganas, ¿no? Casi, ajá, casi. ¿no? Es de, no, hay que intentar tener estos avances porque pues esa es la finalidad. Sí, o sea, darle una palmada a la parte de maestros, como de, estás bien, para que no caiga, creo que también esa frustración, ¿no? Que muchas veces, desafortunadamente, en el rubro de educación, yo lo veía con algunos doctores que eran muy buenos, pero muy frustrados porque decían, es que, güey, no todos van a tener la pasión que yo tengo al momento tanto de que ustedes adquieran el conocimiento y al momento de yo dar la clase, ¿no? Pocos quizás prestábamos atención, otros de plano era como, "Ah, profesor, vamos", ¿no? Entonces, es esa apatía colectiva quizás, ¿no? Sí, y también ahí pues cabría como mencionar justo pues esta parte de los estilos de aprendizaje. Tú lo dijiste al inicio, ¿no? Aprendemos escuchando, aprendemos viendo, aprendemos interactuando, aprendemos de varias formas que pues también es esta parte o este reto de cómo hago un conjunto de todo para que todos aprendan al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un Sí, reto muy grande, pero es interesante. es que pues al final del día aquí es multitask. Tienes que hacer muchas cosas a la vez y que no se te pierda el hilo para que los morrillos no se te vayan. Porque como lo acabas de rescatar, ¿no? Su estilo de aprendizaje yo lo desarrollé a través de estar haciendo ejercicios, de estar escuchando videos del tema, en estar quizás leyendo del tema y que yo encontraba el gusto quizás a través de, no sé, escucharlo en un formato de podcast que ya existía en ese entonces, tratarlo de trazar en videos que incluso Julio Profe me ayudó a terminar la carrera, gracias a él la acabé, o sea, todos los videos que venían de ecuaciones, todo, lo aprendí a él. Entonces, pues también en que incluso los profesores también tengan esa flexibilidad, porque quizás ya estamos hablando de niveles básicos, que es donde tú te desarrollas, pero en niveles un poquito más avanzados como una prepa, una universidad, ya realmente ahí se rompe ese trabajo que tú haces y es los profesores quizás tienen su parte autónoma y autoritaria, caen en el Sí. autoritarismo, ¿no? Sí, todavía hay mucha comparación tan solo desde preescolar. Ay, los niños del preescolar van y juegan. Entran a la primaria y no, ya tienes que leer, ya tienes que sumar, ya tienes que saberte los nombres. Entonces también es como de, pero tampoco dejemos de lado la parte lúdica, el lúdica, no Sí, solamente el no, no, divertinaje del juego, ¿no? claro. Todo con una intención se puede lograr. Y, por ejemplo, yo recuerdo también desde mi experiencia en la universidad había actividades o había docentes que pues también te ayudaban como esta parte de la interacción por medio de dinámicas
grupales que pues servían, ¿no? Porque no solamente aprendías el concepto técnico, sino con un modelado, con un ejemplo así burdo, hasta presentaciones teatrales hacíamos, ¿no? Con tal de, el maestro lo hacía como con tal de pasar la materia, pero, o Sí. sea, sigue siendo esta parte innovadora de otros métodos a los cuales pues se castiga solamente, ¿no? El ideal que tenemos es ¿cómo se le dice? Sí, la parte autoritaria, pero solamente el estar escuchando lo que dice el docente. ¿Qué sería bueno, la parte repetitiva o como que solamente la repetición de los conocimientos? Sí va como por parte de la transmisión de conocimientos, pero quiero enfocarme como a lo oratorio, ¿no? Como nada más de lo que él me está diciendo es la verdad absoluta, escucho, callo y ya no opino. Memorizar. O sea, desde la parte de memorizar solamente el tema de, ya lo dijo, así lo tengo que hacer y así va a venir en el examen. Así lo tengo que producir. Sí hay cosas que sí son todavía requeridas a la memorización, pero es donde entra también esta parte de identificar que no porque sea de memorizar significa que yo me lo pueda memorizar de otra forma, encontrar las otras vertientes, ¿no? Ahorita ya hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hay muchísimas formas de aprender a multiplicar, de aprender a sumar, ya sea con movimientos. Sí, sí vi que, ¿no? que los asiáticos están implementando este El nuevo... movimiento. También eso es para, por ejemplo, con aptitudes sobresalientes, esta forma de estar aprendiendo, con obviamente las fichitas, ¿no? Ah, sí, también lo vi. Antes, ¿no? Que era ¿cómo se llamaba? El que tenía como estas cosas, fichitas, ¿no? Como el abaco, lo que Ándale. antes ocupábamos, ándale, lo que era el abaco, ¿no? Y ahorita pues también existen otras transformaciones que pues también ayudan, ¿no? Entonces son estas múltiples formas de buscar el mismo objetivo y nos referimos a matemáticas que es un solo resultado, ¿no? Así de la ingeniería es el resultado Sí, te hacen muy exacto, cuadrados. pero eso no quita que pues aprenda el proceso de otra forma o el procedimiento de otra forma, ¿no? Eso también está muy interesante. Ya tuve también como ahí una capacitación sobre las habilidades de matemáticas, de cómo enseñarlas, y pues también es lo que mencionaba en esta parte, de no porque sea el resultado final, no significa que el procedimiento solo tenga que haber uno, el cómo nos enseñaron a nosotros, ¿no? Es ahí donde también nosotros como docentes aprendemos de los niños, ¿no? De, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Sí crear esta reflexión, ese pensamiento crítico que también busca por parte del programa, sino que por medio de la expresión que él te realice, también tú aprendas de, mira, yo no lo había pensado de esa forma, pero también es válida, ¿no? Entonces es muy amplio a final de cuentas. Decían en la escuela, con que llegues al resultado, el método ya vale madres, ¿no? Sí, Pero de hecho desafortunadamente eso es era así. lo que mencionaba también en parte de esta capacitación. No nos enfoquemos en el resultado como tal a lo mejor, sino si lo que queremos es ciudadanos con pensamiento crítico, obviamente las matemáticas son una aliada en poder desarrollarlo. Enfócate más bien en el procedimiento, en cómo lo está delimitando y cómo está llegando a ese resultado, más allá de que tiene que llegar a este. ¿Puede haber errores? Claro que pueden haber errores, pero justo este acompañamiento de identificar la estrategia que él hizo para ese procedimiento puede ser funcional. Nada más haces ese ajuste de, mira, te faltó o te falló este número o Sí, quizás ese este método cálculo, ¿no? hay que considerar otros aspectos, ¿no? Pero le das esa libertad al alumno de decir, ok. Y ahí es donde rompemos de cierta forma con estos estigmas o estos estereotipos que teníamos pues anteriormente, ¿no? Desde décadas, en los principios de la educación, ¿no? Donde justo estaba esta parte autoritaria de él nada más dice y ese procedimiento lineal, es ese procedimiento único que ahorita pues te abren como la posibilidad pues no solamente de limita al conocer diferentes procedimientos o diferentes formas de llegar al resultado, sino toda la parte detrás también emocional. ¿Qué tanto estás motivando al alumno a que él cree propias formas de solución? Y no va a ser solamente soluciones a una operación matemática, a una solución de conflictos emocional, social, o sea, ¿sabes? O sea, es como ir aportando en todas estas otras habilidades para la vida que le funcionen al alumno. No creo que entiendas una palabra de lo que estoy hablando.
¿Cuál es la correcta interpretación de la mecánica cuántica? Ya que cada interpretación nos da la misma respuesta a cualquier medida, todas son correctas. Pero como tú crees en la interpretación de los universos múltiples, te diría esa. ¿Ya crees que soy capaz? No. Sí, al final del día creo que desde el momento en que tú incentivas al alumno en que no hay cosas erróneas, sino que hay aportes, obviamente hay cosas que sí son, pues, ni modo, esto es error y se tiene que corregir, ¿no? Pero que no tajantemente seas así como de no, no sirves o no, no es así, ayudas a que también se incentive a seguir estudiando. Y desafortunadamente creo yo que todavía nos falta Sí, llegar a ese todavía momento. falta bastante ese trabajo arduo, también por parte, pero si te das cuenta ya es por los quienes están enseñando, los adultos. Todavía esta parte, pues no sé si decirlo como tal cual cuadrada, pero sí cerrada en ciertos aspectos de que, pues es que a mí me enseñaron así. Es que la parte generacional es todavía quizás un cáncer, o sea, desafortunadamente, no quiero ser tan agresivo al hablarlo así, pero que sigue arraigado, o sea, es como el tumor que no logras estripar para poder Y hacer un ahí el funcionamiento reto óptimo. como nosotros dentro de las escuelas para disminuirlo, erradicarlo o pues hacer que también el docente se dote de estas otras habilidades de, no le está haciendo tampoco tan mal, profe, pero puede modificar su forma de decirlo, ¿no? Hasta la misma forma de comunicarlo, de compartirlo, es un impacto muy grande también para los alumnos, ¿no? Claro. Y hoy en formato ya de ir cerrando el episodio, en hacer las conclusiones, ¿qué concluyes de toda esta plática? Ay, fue muy interesante todo, porque tenemos todavía un bagaje muy grande en el cual, yo te lo mencionaba, es algo muy utópico, pero yo no lo veo como algo más negativo, yo lo veo como algo motivador para el cual todas estas habilidades se tengan que potenciar y el alcanzar como una meta, un objetivo a donde tenemos que llegar, ¿no? Y obviamente, pues son temas, quieras o no, controversiales, porque son sociales, en donde imparten muchísimos conceptos, tanto de los estilos de aprendizaje, hay quienes se enfocan nada más solo en uno, hay quienes se casan solamente con otro, ¿no? Por así decirlo de manera muy general, pero creo que el objetivo en común siempre es el mismo, ¿no? Desarrollar de manera integral al infante, ¿no? Al estudiante, ¿no? Por así decirlo, ya no solamente como enfocándonos en niveles básicos, ¿no? Entonces, me voy con una grata experiencia, ¿no? Poder compartir un poco, aunque sea general, Claro. pero desde esta visión de una psicóloga educativa en el aspecto público, conteniendo este bagaje de diferentes situaciones que no solamente se pueden encasillar a una, ¿no? Yo te decía, a nosotros nos cierran como de, solamente puedes ser maestra, pero no, la haces de todo en la escuela, Sí, ¿no? es la máquina chambeadora andando. Ahorita soy trabajadora de 6 escuelas, paga de una, ¿no? Entonces, la haces de muchísimas funciones, pero reiteramos, el objetivo sigue siendo uno mismo, el poder desarrollar de habilidades a los alumnos, con condición obviamente en específico, porque pues son comunidades o son personas en un estado de cierta vulnerabilidad, de una comunidad vulnerable en que no tienen las mismas oportunidades que los otros, ¿no? Las mismas habilidades que otros, pero eso no significa que no las pueda desarrollar. Entonces es muy padre todos estos temas. Yo encantada de volver a platicarlo, de volver a Bienvenida cuando tocarlo. quieras. Entonces hay mucho todavía que tocar, que permear, por ejemplo, también en temas de estas diferencias de capacidades, discapacidad, condición, porque pues no solamente se cierra a solo un ciclo, ¿no? Hasta Claro. en esos mismos términos podemos ser limitantes de considerar a otras personas con situaciones o habilidades específicas. Me encanta, ¿no? Sabes que aquí eres más que bienvenida. De hecho, me gustaría después tocar ahora niveles un poquito más altos, como lo es una prepa universidad,
pero de incluso verlo desde la parte de, quizás a veces a mí me pasó en su momento que yo no rendía al 100 porque pues mi traslado era de 2, 3 horas. Y quizás el poco tiempo que tenías para irte estudiando, decías, bueno, 40 minutos de sueño para recuperar la desmañanada y otros 40 para ir estudiando el tema que tengo que presentar, ¿no? Entonces ahí lo vemos, lo platicamos y con Platicamos. gusto, este es tu espacio, cuando Gracias. quieras. Y pues yo siempre cierro con una conclusión que trato de unificar de todo lo que dijimos, de todo lo que Se abordamos, platicó. y pues le doy continuidad a la lectura. Dale. ¿Va? Pensamos que aprender es una obligación, que enseñar es solo transmitir datos y que si alguien no puede seguir el ritmo, el problema está en ella o en él. Pero no se trata solo de los alumnos que no rinden, sino de sistemas que no saben observar. Y la verdad es que muchas veces en el aula no fracasa porque falta conocimientos, sino por falta de humanidad. Pero aprender no solo es memorizar, es sentirse seguro, es sentirse visto. Y si no somos capaces de reconocer eso, quizás no estamos educando. Solo estamos enseñando con base a la repetición. Y si no estamos dispuestos a ver lo que hay detrás de cada mente que aprende, entonces, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? Siempre también le doy el cierre con una lectura de algún escritor o filósofo, entonces en este caso escogí la de Paulo Ferrier, que dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Creo que engloba muy En bonito. el clavo, totalmente. Entonces, redes sociales, amiga, ahí subes algunos tips o realmente nada más blog personal. Blog personal, pero próximamente podremos abrir uno. Sí, Estamos en estaría vista de padre eso. que subiéramos uno en conjunto. De hecho, también si quieres publicar artículos en el espacio de Instagram de la página, adelante. Se Vale. busca justamente ir unificando ese apartado. Y pues nada, ¿algún libro que quieras recomendar para los oyentes? De momento está todo así, Tablas. tablas. No Sí. tengo una No tengo recomendación. recomendación. Ya no me lo pediste. No, eso no me lo agregaste. No, no te preocupes. Yo les recomiendo uno de hecho ahí lo voy a poner porque no me acuerdo cuál es el nombre, que habla de inteligencia emocional, que habla de toda esta parte. Y otro que leí que era bueno, era un mini cuento literal de como historieta, que venía justo de esta parte de los tipos de aprendizaje. Ahí también lo voy a subir, te lo mando para que también lo veas, que creo está padre. Más que un libro, yo podría recomendar, digo, para tener esta parte de reflexión, empatía sobre el sistema educativo de México, digo, todavía está como un poco extrapolado de nuestra realidad inmediata en la ciudad, es la película que hizo Eugenio Derbez. Ah, ok. Esta película a mí personalmente me hizo romper en llanto, porque es de verdad ver el trabajo arduo que uno como docente, en ese caso de grupo, se enfrenta a situaciones muy difíciles, emocionales y sociales de los alumnos, que tu finalidad es que el niño se sienta seguro y pueda aprender, ¿no? Esta parte del desarrollo integral, a lo mejor sí se enfoca en los contenidos tal cual del programa, pero cómo ese entorno, cómo ese contexto cultural de comunidad y de familia a veces también son estas limitantes. Entonces también podría ser un clavado a esta película para conocer estas situaciones ya más reales o vivenciales del lado del docente, ¿no? Va, lo pongo ahí en el espacio. Normalmente trato de poner imágenes o referencias. Me la mandas, lo pongo, porque no sé cuál es. O sea, sé que estuve incluso nominada al Oscar, ¿no? Sí. Ahí la pongo ya. La dejamos ahí en el Sí. espacio, ¿va? Pues nada, cuídense. Ahí nos estamos viendo.